Muy buenas tardes con todos. Bienvenidos a este espacio donde conversaremos sobre la dinámica de nuevas tecnologías de negocios ante un mundo evolutivo. Les saluda Galo Villasí, director de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. En este conversatorio buscamos tratar sobre cuáles son las tendencias tecnológicas y de innovación, así como el impacto en las industrias y los desafíos que nos enfrentamos nosotros como país, como región, justamente cómo nosotros podemos eh, reducir nuestra brecha digital. Quiero darles la bienvenida hoy a nuestros invitados que nos estarán acompañando. Contamos con la presencia de Diego Ignacio Montenegro, PhD, candidate en Economía y Empresa por la Universidad de Girona, top manager de Harvard Business, varias maestrías en Estrategia y Dirección Empresarial y Marketing, varios programas en innovación en Singularity University, presidente y miembro del directorio de varias empresas, consultor y asesor de empresas, speaker internacional, presidente de Motion Share Corporation, CEO y gerente general de la Universidad de los Hemisferios, profesor del IDE Business School, autor del libro Emotion Share junto con Marco Calvache, artículos científicos, casos de estudio y publicaciones, creador de varias metodologías disruptivas de innovación y estrategia en marketing, condecorado y premiado a nivel internacional. También le doy la bienvenida a Fernando Peñafiel. Él es ingeniero en sistemas de informática con una especialidad en innovación y transformación digital, comercio electrónico. Tiene una amplia experiencia en liderazgo de proyectos para innovación, digitalización, automatización de procesos y modelos de negocios para importantes empresas ecuatorianas en diferentes industrias como seguros, retail, banca y producción. A su vez, él es el socio fundador de IQCom Technology, que es una marca que incursiona en el mercado ecuatoriano buscando crear un lugar como actor importante con tecnología disruptiva e innovación dentro del ámbito de la movilidad, control y automatización con soluciones de gestión basadas en Internet of Things. Su propósito es contribuir y ser parte de la evolución tecnológica del Ecuador mediante la innovación y calidad de productos, asesoría y gestión de servicio personalizado, aportando así al crecimiento y fortalecimiento de proyectos empresariales mediante innovadoras soluciones de Internet of Things. Entre sus servicios, ellos cuentan con un equipo multidisciplinario capaz de entender y proponer soluciones integrales. A su vez, diseñan y se adaptan a medida a cualquier empresa que lo requiera. Acompañan en el proceso de implementación de principio a fin y a su vez, entre sus implementaciones tienen en cuenta sensores, dispositivos homologados que trabajan bajo una plataforma versátil y compatible con distintas plataformas de Internet of Things. Ellos tienen un gran alcance regional. Entonces, le doy la bienvenida a Fernando para que nos cuente un poco más sobre esta gran iniciativa que están teniendo ellos. Muchas gracias, Galo, por la presentación. Un gusto compartir el panel con expertos profesionales como Diego también. Así que permítame robarles unos minutitos para compartirles un poco de información agregar un poco de información respecto de lo que es nuestra compañía y finalmente también aportar al público orientándole sobre cómo estas nuevas tecnologías que estamos planteando y que finalmente son los nuevos paradigmas en el mundo de negocios nos van a servir. Así que vamos a compartir unas dos pequeñas láminas nada más para poder explicar de mejor manera. Bueno, gracias por la presentación de IQM Technology, pero más allá de la compañía, pues creo que este panel es para compartir hacia dónde nos va a llevar la tecnología en los próximos años. Esta pandemia nos ha enseñado muchas cosas a las empresas, esta pandemia nos ha enseñado muchas cosas a las personas, entonces tenemos que entender también hacia dónde vamos a ir gracias a la tecnología. Para empezar, básicamente nosotros creemos que hay dos elementos claves en la gestión de negocios, que es la estrategia y finalmente esa estrategia acompañada de una solución. Y una de estas soluciones, evidentemente, pues son los elementos tecnológicos. Ya decía en un paper que publicó justamente nuestro panelista Diego, ¿no es cierto?, que las compañías en este momento tienen que estar adaptándose y planteando nuevas realidades. Y creo que para eso justamente las tecnologías van a ser muy importantes.
Quiero empezar de lo que ustedes en un momento resumieron. Nosotros estamos convencidos y queremos presentar al mercado y a las empresas que uno de los elementos claves para cambiar los negocios es el Internet de las cosas. El Internet de las cosas que nos permite conectarnos hacia diferentes elementos, medios, conectar procesos completos. Y justamente aquí lo que hemos resumido acá es toda una cadena de logística con nuestro producto IQ Mobile, que es una plataforma de IoT de gestión donde automatizamos la cadena de valor de la logística de punta a punta. Este es un ejemplo nada más, donde logramos a través de estas nuevas tecnologías garantizar la entrega, la trazabilidad, la calidad y un producto adecuado a nuestro cliente. No nos olvidemos que toda la tecnología está planteada para hacerle mejor y más fácil la vida a nuestros clientes. Entonces, con esto podemos lograr drivers sumamente importantes con automatización para reducir gastos, mejorar la distribución, hacer más eficientes las compras. En esta pandemia todos nos volcamos a hacer compras a domicilio, pero también nos pasa que si ese producto que compramos no nos llega, no sabemos a qué horas va a llegar, el motorizado se retrasó o finalmente nunca llegó. Hoy por hoy entonces estas tecnologías nos permiten al cliente final conocer todas estas etapas y las empresas ser más eficientes porque le entregan esta información al cliente. Todos estos sistemas están basados en nube, nos permiten manejar el stock en forma adecuada y en forma automática. Y al final con todos los sensores, dispositivos que permiten controlar humedad, temperatura, localización, hacemos eficiente la cadena de valor de la logística. De alguna manera le integramos también a nuestro cliente en la gestión de pedidos, donde el cliente hoy por hoy está acostumbrándose a hacer clic en un carrito de compras y esperar un poco de tiempo nada más para que su cliente el pedido le llegue a su casa. Entonces, las grandes compañías, las grandes cadenas, están ya inmersas no solamente en presentar el producto, sino también en hacer que ese producto llegue en el tiempo oportuno, en el momento oportuno. Y para esto, pues obviamente la tecnología está habilitada ya, no solamente como tecnología, sino como valor agregado ya en productos que están elaborados. Otro ejemplo de los grandes cambios que se pueden venir en la movilidad de una ciudad, por ejemplo, es que ahora incorporemos elementos nuevos como bicicletas eléctricas, motos o scooters, pero a la final todos estos elementos tienen que estar integrados y conectados a plataformas de IoT que nos permiten controlar la movilidad del ciudadano en estos tipos de transportes alternativos, donde obviamente no solamente damos una solución de tecnología, sino que nos integramos a sistemas de seguridad, a sistemas de que las personas sepamos en dónde tenemos disponibles un producto de estos. Y estas ahora, a través de nuestro producto IQ y Mobile, ¿no es cierto?, podemos administrar ya y controlar. Son ejemplos de casos de uso que más adelante los vamos a conversar y ampliar porque ahora hemos visto que en la ciudad se han ampliado las rutas, ¿no es cierto?, para bicicletas. Pero ok, ¿cómo vamos a darle orden a todo esto? ¿Cómo vamos a darle orden a una ciudad que poco a poco va a ir cambiando sus hábitos, no solo por la pandemia, sino también porque tenemos que entrar en el modelo de ser ecológicos? Entonces el auto va a dejar de circular, sí, pero también vamos a tener otro tipo de transporte. Entonces vemos que la aplicación del IoT está en todo tipo de industrias y en todo tipo de elementos de la ciudad. Y uno que para todos es conocido, básicamente, es cuando la tecnología llega a nuestros hogares. No estamos hablando aquí de domótica, ¿no es cierto?, de prender y apagar las luces, sino de realmente ser eficientes, por ejemplo, en el consumo de agua potable, en el consumo de energía eléctrica a través de sensores que pueden detectar la fuga en una tubería de agua y inmediatamente bloquear el agua hacia el domicilio para que no exista desperdicios. Lo mismo, detectar que no hay personas en la casa y bajar el consumo de energía. Saber exactamente en qué estamos gastando o no en nuestro hogar a través de sensores y tecnología que hoy por hoy es accesible. Uno de los paradigmas en la tecnología es que este tipo de tecnologías son costosas o demasiado caras. Pues evidentemente queremos nosotros también proponer al público esta oferta de valor donde vemos que ya realmente se democratiza el uso de la tecnología. Hay elementos mucho más realizables y que se pueden instalar con facilidad. Con estos tres ejemplos he querido de alguna manera resumir a qué nos dedicamos y cómo estas tecnologías van a cambiar la vida de las personas y cómo estas tecnologías van a ayudar ahora a los negocios en este momento que todos estamos necesitando adaptarnos, readaptarnos, replanteando las estrategias de negocio, pero sin olvidarnos de un cliente final que es el que recibe todos los beneficios.
Este es un pequeño resumen entonces para poder abrir el diálogo y poder comentar adicionalmente en dónde más se puede ayudar tecnologías como el IoT, la inteligencia artificial. No nos olvidemos que toda esta información que se genera a través de estas tecnologías van a un repositorio y esa gran información se convierte en la materia prima para aplicar modelos de inteligencia artificial a futuro y tomar decisiones. Esto en forma general, mi estimado Diego y Galo. Muchas gracias, Fernando, por esta explicación de lo que nos acabas de comentar, de lo que ustedes están haciendo y del gran aporte que están presentando. Y aquí acabas de mencionar varios temas que son muy interesantes. Entonces, primero, yo quiero hacer una pregunta para tomar una reflexión de lo que podemos estar pasando hoy en día. La pandemia ha sido un gran reto para todos nosotros. Entonces, si bien las empresas han tenido que afrontar nuevas condiciones, pero estamos viendo que el uso de la tecnología como una herramienta para el negocio ya no está siendo simplemente una propuesta de valor, sino se empieza a convertir en una necesidad justamente para que las empresas puedan subsistir. Entonces, respecto a esto, ¿qué me podrías decir? ¿Cuál es tu visión de esto? ¿Cómo manejarlo? Eh, Esta pandemia ha sido una maestría para todos, ¿no es cierto? Hay dos formas de adoptar las cosas, por obligación o por convicción. La tecnología venía en un camino en las compañías paulatinamente, ingresando, adoptando poco a poco, pero la gran lección que nos ha dejado esta pandemia es que definitivamente es hoy el cambio. Quienes llegaron al momento con un elemento tecnológico probado, preparado, presentaron alguna alternativa a su cliente, pero quienes no hicieron esas inversiones, quienes veían a la tecnología de lejos, sea por los costos de inversión o finalmente porque todavía no la veían necesaria, realmente la pasaron difícil porque fue el momento crítico en donde realmente quien estaba preparado pudo salir a trabajar 90 días en línea y quien no, pues tuvo que llegar a llevar a la gente con todo lo que esto complicaba o indicaba a sus trabajos. Para esto entonces la tecnología hoy por hoy ya es un sine qua non, ¿no es cierto? No es un más, como lo sabemos decir los tecnológicos, que debemos tener ya los elementos, y si no los tenemos, entonces preparémonos. Es el momento para prepararnos, es el momento para visionar, no un sistemita, sino un cambio del entorno, en el modelo de negocio. Ese es el modelo de transformación, ¿no es cierto? ¿En dónde están los problemas hoy por hoy que tiene mi cliente y a dónde voy? Bien lo decía Diego en su paper, que les digo es muy interesante, les invito a leerlo. Las compañías que quieren trabajar de la misma manera realmente están un paso atrás. Y creo que ahí más bien Diego nos va a dar mucha más claridad sobre ese aspecto. Muy bien, muchas gracias, Fernando. Diego, quiero hacerte una consulta sobre cómo ves tú la visión de innovación, el análisis de la situación actual y a futuro que podemos estar afrontando respecto a este campo, a la adopción tecnológica y cómo pueden los negocios transformarse. Gracias, Galo. Gracias, Fernando. Es un gusto compartir este panel con ustedes y a través de la Universidad de los Hemisferios, que es nuestra alma mater. Bueno, yo he estado pensando mucho, así como dice Fernando, en todas las cosas que se nos vienen y se nos venían antes ya, o sea, porque estamos hablando mucho de cambio, mucho nuevo paradigma, yo oigo mucho de la nueva normalidad, muchas de esas cosas, pero estas cosas ya estaban. Lo que ha hecho el COVID lo que ha hecho el COVID es acelerar el futuro, es traernos del futuro más rápido sobre temas que ya sabíamos que estaban pasando y que, de acuerdo a una investigación que hemos ido realizando, esta es una investigación pre-COVID, terminó realmente entre enero y febrero de este año, es decir, antes justamente del confinamiento. Y en esta investigación, pues, hacíamos una reflexión muy importante. Las empresas en general del Ecuador, o sea, estoy hablando en general porque hay empresas que sí se habían venido preparando, hay empresas que no creían que esto podía suceder tan rápido, ¿no es cierto? O que no veían realmente la necesidad de hacerlo. Pues tuvieron que correr, como dice Fernando, y hacerlo, ¿no es cierto? Hacer esta maestría en pocas semanas, en 2 o 3 meses, y intentar hacer una transformación
digital de la compañía con todos los elementos que nos acaba de contar Fernando, o al menos tratar de digitalizar algún proceso para poder sobrevivir mejor. Yo siempre hablo de la calidad de vida, Galo, y la calidad de vida empresarial. Entonces, sabemos perfectamente que en este instante hay organizaciones que han cerrado lamentablemente. Hay organizaciones que están sobreviviendo, pero con una calidad de vida menor, es decir, están en el borde, digamos. Y hay compañías que no es que estén totalmente sueltas, con mucho aire, pero están mejor porque se habían preparado. Teníamos que haberlo dicho, ¿no es cierto?, antes también. O sea, el futuro es el que hacíamos antes. Entonces, yo veo una deficiencia muy, muy grande en la concepción estratégica de las organizaciones, en general en la región, más acrecentada en el país. Los índices de competitividad ya eran antes de la pandemia índices muy bajos. Estábamos ubicados en el puesto 90 de 141 países en competitividad en el indicador del World Economic Forum en el año 2019. Uno de esos pilares era justamente la adopción de tecnologías. La adopción de tecnologías estábamos por ahí como en el puesto 90, 88, y el que más me preocupaba a mí, siempre lo menciono, es el de dinamismo empresarial, que estábamos como en el 129, o sea, una cosa, o 130, una cosa, pero bastante baja, ¿no? Y 120, 129, 130 entre 141 países. Entonces, eso quiere decir que el dinamismo empresarial, que tiene que ver con los modelos de negocio que mencionó también Fernando, y que tiene que ver con una cultura sólida para adoptar cambios, eran tareas que teníamos pendientes. Un poco solamente para cerrar el tema, en esta investigación que les digo pre-COVID, habíamos preguntado, y creo que tú la viste en alguna ocasión, Galo, pero habíamos preguntado cómo veían el tema de IoT, cómo veían inteligencia artificial y cómo estaba su nivel de adopción, blockchain y todas estas tecnologías 4.0, digamos, estas tecnologías exponenciales. Habíamos preguntado mucho sobre Big Data y también sobre realidad virtual, realidad aumentada. Y la respuesta realmente en promedio fueron muy, muy bajas, ¿no? Solamente un 4% de las organizaciones de Ecuador pre-COVID, ¿no?, habían adoptado de alguna forma, no digo fuertemente ni nada, digo de alguna forma habían adoptado una tecnología exponencial. En IoT era bastante bajo, me parece que es menor al 4%, y a lo mejor Fernando tiene mejores datos, pero en general era 4%. Algo que se estaba haciendo era en tema de ciencias de datos, estaba un poquito más arriba, me parece que cercano al 16%, entre ciencias de datos y entre CRMs y todo lo que tiene que ver con Business Intelligence, ¿no? O sea, mezcladas algunas cosas ahí interesantes. Entonces, yo siento que la pandemia nos cogió bastante desprevenidos, poco preparados en este tipo de temas y sobre todo sin modelos reales de actuación futura. Sí, en este momento lo más importante es sobrevivir. Las compañías están viendo el flujo de caja, ¿no es cierto?, su posición de caja, están negociando sus deudas, están intentando de vender los productos con mejor margen de contribución, o sea, están haciendo algunas cosas que tienen que hacer, porque lo primero es sobrevivir. Pero la gran pregunta es qué vamos a hacer hacia futuro, el futuro cercano y el futuro un poco más lejano. Gracias, Galo. Muchas gracias, Diego. Realmente, todas estas condiciones, sí, efectivamente, han cogido desprevenido todas las empresas. Ha sido muy corto el tiempo de adopción y muchos han tenido que adaptarse de acuerdo a las condiciones, cómo pudieron realizarlo. Si bien hubo en algún momento una cierta oferta de ciertas compañías sobre el tema de poder promover el tema de e-commerce en algunos lugares, pero se evidenciaba justamente el tema de falta de estrategia, la falta de procesos que nosotros podíamos evidenciar. Entonces, aquí como tópico de nuestro conversatorio, que es la dinámica de las nuevas tecnologías de negocios ante un mundo evolutivo, la pregunta, Fernando, te quiero hacer sobre cuál es la realidad de nuestro país en el ámbito tecnológico, puesto que si bien hubo oferta de ciertas compañías sobre temas de e-commerce, pero no se ha percibido mucho más. Hay grandes corporaciones que existen acá, pero
no se tiene alguna visibilidad muy exacta de cuál ha sido el impacto que puedan estar generando ellos en la sociedad. ¿Por qué crees que se debe esto? ¿Qué tiene que ver con el tema tecnológico? Correcto, Galo. Efectivamente, nuestro país, por múltiples motivos, tiene una brecha tecnológica, solo comparándonos con nuestros vecinos, Colombia, por ejemplo. Colombia acaba de inaugurar esta semana, un centro de desarrollo de inteligencia artificial en partner con IBM, pero para todo el país. Entonces, ese tipo de iniciativas tienen que venir acompañadas de propuestas de apoyo del Estado, de la empresa privada. Y entonces aquí nos vemos todavía aislados, ¿no es cierto? Todas las iniciativas de desarrollo tecnológico que se manejan están alineadas a inversiones privadas de compañías. El Estado ha invertido algo, para no ponerlo de otra manera, pero no ha llegado a ser un generador de inversión tecnológica, que es lo importante. Recordemos, acabamos recién de aprobar una ley de emprendimiento e innovación para empezar a dar primeros pasos. Entonces, en el escenario económico político sí nos faltan elementos. Tenemos una ley de comercio electrónico que está emitida hace más de 15 años, pero recién empezamos a utilizarla en estas épocas. Entonces, en el escenario político sí debemos tener apoyo del Estado a las empresas que emprenden, a las empresas que importan tecnología. Teníamos aranceles a la tecnología que también limitaban la importación de productos. Entonces, todos esos elementos del ecosistema de innovación y de emprendimientos tecnológicos y de inversión tecnológica de las compañías tiene que ir cambiando. Por ende, tenemos la brecha, no digamos hacia otros países. Con esto no queremos decir que en nuestro país no haya talento. En nuestro país hay gran talento para innovación tecnológica, para innovación de emprendimientos de negocios, pero obviamente debe estar asociado, los dos deben ir de la mano. En ese sentido, aún le cuesta al Ecuador poder salir adelante en esta innovación tecnológica. Empecemos también por la educación. Es un factor crítico, fundamental. Aplaudo yo que justamente ustedes democraticen el conocimiento, porque a veces escuchamos en las empresas Internet de las cosas, inteligencia artificial, y nos asustamos. Y pensamos que son tecnologías estratosféricas que solo las pueden generar o utilizar en otros países. Eso es lo que nosotros queremos hacer, enseñar a utilizar estas tecnologías y demostrar que no son tecnologías de grandes corporaciones ni de grandes empresas con grandes inversiones, sino más bien que se pueden hacer modelos prácticos, accesibles para empresas que quieren invertir, que desean trabajar, pero que desean esa eficiencia, ¿no es cierto? Entonces, nos falta todavía la educación, nos falta invertir en emprendimiento, en financiamiento y en educación. El país ha presentado grandes proyectos tecnológicos, han sido muchos de exportación. Tenemos empresas como una muy sonada ahora, voy a mencionarlo, es Cryptos, por ejemplo, es de dueños ecuatorianos, pero que ya ha sido comprada inclusive por Microsoft o va a ser asociado a Microsoft. Entonces, hay capacidad, hay talento, solo hay que seguir capitalizando, ¿no? Entonces, por eso digo que yo aplaudo este tipo de programas, de que digamos a la sociedad, a la comunidad, alumnos, profesionales de empresas, de qué somos capaces y a dónde podemos ir. De ahí los elementos tecnológicos están en la mesa. Cualquiera de las herramientas tecnológicas nuevas ya están al alcance de nuestras manos y de nuestras compañías. Muchas gracias, Fernando. Diego, tengo una consulta, ya que menciona acá Fernando, justamente la relación entre el sector público, privado, la educación, algo que hemos conversado muchas veces nosotros sobre esta cohesión y hay muchos proyectos, pero en función de esta sinergia que se pueda generar, ¿cómo ves tú la perspectiva futuro del Ecuador de cara a la disminución o la reducción de la brecha digital que nosotros estamos teniendo para que nuestros negocios puedan ser más competitivos a nivel internacional? Gracias, Galo. Una de las cosas que tenemos pendiente en el país es la capacidad de aliarnos. Y yo sí lo digo enfáticamente, ¿sí? He visto que esto se ha movido en los últimos meses, pero históricamente hemos sido bastante individualistas. Sí hay en el país iniciativas, ¿no es cierto?, que permiten un poco estar metidos sobre todo en temas de innovación, en temas bancarios, financieros, iniciativas de clústeres, ¿sí? Una las lleva
un profesor del IDE, que es Julio José Prado, y que es presidente también de la Asociación de Bancos del Ecuador, con el tema de la tecnología dentro de las finanzas. Y sí hay iniciativas muy potentes, o potentes en ese sentido. Pero yo tengo una sensación de que nosotros hemos dejado pendiente el tema de las alianzas que debemos hacer entre sectores públicos, privados, academia, actores internacionales, centros tecnológicos como los que mencionó Fernando en Colombia, en México también hay centros tecnológicos muy importantes, en Guadalajara, en Monterrey, no hablemos de Silicon Valley, o sea, o de la China, ¿no? O Japón. Pero creo que esa es una de las cosas que nosotros debemos aprender a entender, que ahora el mundo ha dado una vuelta tan rápido que ya la información se ha democratizado. Ya los modelos estratégicos están escritos, o sea, o hay las posibilidades de escribir cualquier tipo de modelo estratégico. Uno pone cualquier palabra de estas en Google y le dan millones de entradas sobre esto, ¿no? Entonces, debemos aprender a compartir información, a compartir experiencias, a compartir modelos de negocio, a compartir creación de valor. Eso es una cosa que todavía no logramos, ¿no? En algún otro foro que me invitaron, yo hablaba que este es el momento de las alianzas impías. Este es el momento de pensar en aliarse con el que nunca habías pensado, ¿no? Empresas familiares que tienen que comenzar a pensar en abrir su capital, ¿no? Y ver cómo se alían a lo mejor entre familias, compartiendo los mismos valores, la misma cultura, por supuesto, pero creo que esta es una situación en donde nosotros no aprendemos a jugar con los otros actores del sector. El Estado está en un estado de invernar este momento, en un estado, ¿no es cierto?, donde tiene cosas más importantes posiblemente como la pandemia que resolver. Entonces, no nos queda más que aliarnos entre nosotros, que buscar la forma de generar crecimientos más grandes, más exponenciales a través de unirnos, pero son iniciativas que yo creo que deben nacer del sector privado, específicamente, ¿no es cierto?, involucrando al sector público y a la academia, por supuesto, pero comenzando, ¿no es cierto?, por lo más importante, por entender que este es el momento de compartir cosas, de hacernos fuertes, de sobrevivir mejor a través de juntarnos con otros. Muy bien, Diego, muchas gracias. Realmente es algo muy interesante el tema de compartir valor, justamente cuando estamos hablando de una estrategia de implementación de transformación digital o estamos tomando un nuevo rumbo en el ámbito tecnológico. Y aquí hay varias cuestiones, varios cuestionamientos que hacen las empresas. ¿Qué tanto puede llegar a encarecerse los, los productos, la rentabilidad de mi organización? ¿Qué tan costoso puede llegar a ser esto? Entonces, ¿esto llega a ser un rechazo o no? ¿Esto llega a ser una traba? Y justamente de cara a la modernización de las organizaciones. ¿O cómo lo ves tú, Fernando, respecto al tema de los costos de implementación sobre, por ejemplo, los productos de ustedes de Internet of Things o productos de transformación digital? Perfecto, Galo. Yo creo que esta debe ser la pregunta número uno para un CEO, ¿no es cierto?, en los comités ejecutivos o en los directorios. Dígame por qué este gasto en tecnología es tan alto o en qué me va a beneficiar. Yo creo que la pregunta no es esa. La pregunta es, ¿cuánto estamos dejando de entregarle a nuestro cliente? ¿Cuánto estamos dejando de vender en nuestra compañía por seguir haciendo lo tradicional? Por seguir haciendo lo mismo de siempre y pensar que de la misma forma nos van a comprar los clientes toda la vida. Entonces, ejemplos de esto hay muchos y que ya han sido tratados en los foros de innovación. Solo menciono uno, ¿no es cierto? Netflix y Blockbuster. Entonces, no debemos de esperar sentados a que nos venga la ola. Hoy nos vino una pandemia que no tenía nada que ver con tecnología o evolución de negocios, sino con algo del ser humano, de la vida que está en riesgo. Pero a la larga, la gran amenaza hacia los negocios es que esos clientes simplemente algún día digan, no tengo cómo comprar en línea, gracias, me voy. Estoy hablando de algo que ya es básico. Comercio electrónico fue hace muchos años la novedad. Hoy es el básico, ¿no? O sea, la tienda de la esquina hace comercio electrónico. Y esa es la realidad. Hoy tenemos tiendas de la esquina que nos están vendiendo en línea, ¿no? No nos olvidemos. Entonces, vamos haciendo esas comparaciones con, con otro tipo de estrategias digitales. Van a llegar.
Algún día estaremos hablando del Internet de las cosas y de la inteligencia artificial. Como hoy hablamos de usar el correo electrónico, el Zoom para una videoconferencia y el Internet para vivir. Así de fácil van a ser luego estas tecnologías. Hoy todavía las vemos en la estratosfera, como les digo, y también debemos democratizar de que esto ya no son soluciones tan costosas, tienen que ser costo efectivas, que es muy diferente. Evidentemente habrá una inversión, evidentemente habrá un trabajo que hacer, profesionales que contratar o profesionales capacidades que incluir en la compañía, pero el beneficio, ¿no es cierto? El beneficio hacia el cliente es el que nos debe, es nuestro driver para generar esta innovación e ir a esas nuevas tecnologías. Hoy por hoy tenemos, y con certeza, empresas que las están pasando complejas, porque justamente sus procesos logísticos, sus procesos de comercio electrónico no están funcionando o finalmente no los tienen. Entonces, pierdes más ahí en que haber invertido un poco de tecnología en algún momento y que tengas un resultado. Entonces, yo creo que cambiaría siempre, cuando me hacen esa pregunta en algún directorio, yo siempre le cambio al contexto de la pregunta, ¿no? ¿Cuánto dejamos de ganar? ¿O cuánto pierde nuestro cliente? Y ahora el cliente se ha vuelto ya muy exquisito, ¿no? Ya nuestros clientes ya son expertos en comprar en Internet. Antes, eso hasta el e-commerce day del año anterior, todavía decíamos, no, el cliente tiene dudas de poner la tarjeta de crédito en el botón de pagos. Hoy, esa excusa se acabó. Ahora compramos todo por Internet. Ya no solo en el exterior, ahora compramos aquí hasta la comida. Y si no, pues creo que todos nosotros hemos hecho algún pedido, ya no por teléfono, ¿no? Ya no al chifa que nos traía la comida, sino realmente compras por internet. Así que es bonito ver cómo muchas empresas pymes han logrado montar sus canales de venta en línea con iniciativas propias, con creatividad, ver cómo las páginas de redes sociales se están llenando de gente que está montando sus emprendimientos. Eso es bueno para nuestro país y basados en tecnología. Y en realidad venden más que cuando no tenían canales de venta digitales. Entonces, yo creo que ahí hay que hacer este famoso costo-beneficio siempre, pero yo creo que esa es un poco la respuesta, ¿no? Que cuánto me cuesta el no haberlo hecho. Perfecto, muy bien, Fernando. Realmente son decisiones difíciles de tomar en ocasiones, puesto que a veces la falta de conocimiento sobre cuál es el beneficio que nos puede llegar a traer todas estas soluciones nos llevan a tomar, nos llevan a tomar estas decisiones de no hacer implementaciones y llegan a ser realmente costos muy altos para las organizaciones, por ejemplo, en el ámbito operativo, en la atracción a clientes, entender cuál es el beneficio general que podemos compartir para, para nuestro público, ¿sí? Y de la mano de esto que les decía, justamente del tema de a veces desconocer un poco sobre cómo funciona la tecnología, cuáles son las mejores soluciones o alternativas para poder implementar en mi organización. Una vez que uno ha logrado identificar un cierto producto o algo que puede generar valor, ahora nos encontramos con otro problema. Y muchas veces se trata de cuál es la barrera principal para que las organizaciones, las empresas, entidades del gobierno, entidades académicas, adopten la tecnología. Llega a ser un problema el personal con el tema de la resistencia al cambio, el perfil que ellos tienen, o llega a ser algo un poco más allá. ¿Cómo lo ves tú, Diego, a esto? Es una interesante pregunta porque uno tiene que decirse a sí mismo, bueno, ¿para qué o por qué voy a hacer esto, no? ¿Por qué necesito hacer una transformación digital o para qué necesito hacer una transformación o por qué tengo que meter tecnologías en la organización? Y cuando hablamos de este tipo de cosas, siempre hay que regresar a ver a la cultura empresarial. Una cosa con cultura y otra cosa sin cultura. Eso sí es fundamental. Es decir, si es que esta situación extraordinaria que estamos viviendo nos tomó, ¿no es cierto?, con una cultura empresarial fuerte, es mucho más probable que yo haya sobrevivido mejor, dependiendo del sector, por supuesto, y esté pensando en cómo incorporo todo esto, todos estos elementos, estas elecciones, estos supuestos que yo tengo que incorporar a mi modelo de negocio para poder crecer y aprovechar oportunidades que a lo mejor algunos otros están dejando.
Entonces, yo siempre creo que los fracasos, cuando hay fracasos en las organizaciones o cuando hay este tipo de cosas, siempre se debe saber a la cultura empresarial. Cómo están las personas, cómo es la unidad de las personas, qué nivel de liderazgo tenemos, cómo piensan los líderes de las organizaciones, cómo se pueden proyectar desde el presente hacia el futuro, si tenemos un propósito claro, si tenemos que cambiar el propósito, si es que hay un buen gobierno corporativo y sobre todo si se han incorporado dentro de la cultura elementos críticos para que esto pueda salir bien, ¿no? Por ejemplo, si está incorporado dentro de la cultura el elemento de innovación, si está incorporada dentro de nuestro ADN, ¿no es cierto?, la posibilidad de tener tecnologías. Entonces, es muy importante porque si yo no entiendo, yo voy a ser al menos un escéptico, ¿no? Y ese es el punto más crítico de lo que me acabas de preguntar. No hemos creído. La pregunta es si vamos a creer. Siempre hemos estado con los asuntos de transformación digital. El e-commerce, como dice Fernando, es un tema de hace rato, pero bastante rato. Pues, ¿hace cuánto está Amazon en el mundo? Pues desde la década de los 90. Sí, y ellos ya hacían e-commerce, tenían plataformas y tenían todo este tipo de cosas. Pero nosotros no hemos creído, ¿no? Y posiblemente no hemos creído porque no hemos sentido que el consumidor haya estado muy conectado con esto. Bueno, ahorita tenemos una gran oportunidad porque unas cifras que tenemos es que frecuentemente o más o menos frecuentemente el consumidor ecuatoriano antes de la pandemia tenía, o sea, 3 de cada 100 consumían frecuentemente en plataformas de e-commerce. Bueno, eso se ha multiplicado por 6 o por 7 según las últimas cifras que tenemos. Entonces ya tenemos un gran pedazo de pastel que consume frecuentemente a través de e-commerce. Habría que sumarle los que no son tan frecuentes, los que son, ¿no es cierto?, de vez en cuando. Entonces yo creo que ya simplemente ese indicador ya nos debería hacer tomar una decisión. Pero la realidad, porque esto hay que bajarlo, ¿no es cierto?, a la práctica, la realidad es que cuando tú vas a las organizaciones y preguntas de estos, te dicen, no, porque vamos a regresar a lo anterior. Entonces, a mí me espeluzna ese asunto, porque vamos a regresar a lo anterior. Sí, habrán cosas que no van a cambiar de lo que teníamos antes de la pandemia, me refiero. Sí, todo cambia, ¿no? Pero habrán cosas que se mantengan más o menos estables. Pero una de las cosas que yo creo personalmente que va a cambiar es cómo nos interrelacionamos y cómo nos conectamos y cómo compramos a través de plataformas y a través de todos estos elementos que mencionó Fernando. Yo creo que el teletrabajo se va a quedar también en una gran porción. Creo que las compras serán, porque ahora incluso generaciones como los baby boomers, que eran más laggards, digamos, ¿no es cierto?, ya aprendieron cómo, y están comprando a través de redes sociales, están comprando a través de plataformas, ¿no es cierto? La necesidad es la que genera el hábito, la necesidad genera el hábito, y yo creo que hemos generado hábitos que no van a regresar a lo anterior. Entonces, en esto sí, la cultura sostiene, las organizaciones tienen que tomar las decisiones, y sobre todo creer. Muy bien, muchas gracias, Diego. Realmente, el tema del comportamiento del consumidor, cuáles son los nuevos requerimientos de ellos, cómo ellos están buscando los nuevos productos, servicios, hoy en día por necesidad, el tema de no exponerse, la facilidad, han sido temas claves. Antes nosotros preguntábamos, ¿quiénes quieren acceder a un producto, o sea, o para comprar un producto pagarían un poco más por el tema de comodidad, por comodidad? Y las cifras eran unas que decía, por ejemplo, algunos decían un 70%, en ocasiones decía, yo no pagaría más por comodidad. ¿Por qué? Porque realmente en mi día a día está acercarme. Pero en cambio, hoy en día cuando nosotros hablamos de por comodidad, mucha gente ya empieza a cambiar rotundamente. Ya no es el 70% que dice que ya no, sino ahora llega a ser un 65% que dice, nosotros sí queremos pagar un poco más, no me importa, justamente por el tema de comodidad. ¿Sí? Ahora, nosotros cuando estamos revisando todas estas cosas de tecnología, de transformación digital, de Internet of Things, de Big Data, se tiene una receta para hacer una implementación, se tiene un modelo, un paso previo. ¿Qué es lo que nosotros debemos considerar, Fernando? Justamente para poder llevar a un modelo exitoso. Sabemos que debemos partir de nuestra estrategia, pero ¿cuál sería el paso a paso que las organizaciones deberían ver justamente para poder implementar?
Definitivamente es necesario que sea un proceso ordenado, eso es fundamental, no podemos salir aquí quiero innovar y ya, no. Tiene que ser un proceso ordenado, metodológico, acompañado, pero tampoco debemos confundir a que sea un proceso burocrático y un proceso que nos tenga en el análisis del análisis. La innovación justamente vienen de ideas que, que nacen, que alguien las piensa, pero tienen que llevar a cabo para que sea innovación. Pueden fallar, y eso es algo importante que las compañías deben entender. No toda innovación tecnológica y no toda creación va a llegar a ser exitosa. Atrás de un iPad que hoy tenemos todos en la mano y un iPhone, también hubieron fracasos. Y tampoco es que en su momento alguien, cuando Bill Gates creó el iPad, dijo, ¿quién quiere un iPad? ¿No es cierto? Porque él salía a preguntarle al consumidor, a lo mejor le decían, no, no, no me hace falta. Hay que pensar en el consumidor, por supuesto, porque va a ser quien utilice, quien nos califique. Y para eso hay metodologías de entenderle al cliente, de design thinking, ¿no es cierto? De poder llegar a entender qué podemos llegar al, pero definitivamente es un escenario de ordenado, pero tampoco limitado. Tenemos que ser rápidos, ágiles, usar metodologías ágiles para probar, testear y llegar a ese cliente. Pero definitivamente la innovación que no soluciona un problema del ser humano o de nuestra vida diaria o un problema de contaminación, no va a llegar. Hoy tenemos que pensar en eso. Esos son los drivers para la innovación. ¿Qué cambiamos en el mundo? ¿Qué cambiamos en la vida de las personas? Porque hacer tal vez lo mismo que hacíamos manualmente y ahora lo hago automáticamente me ayuda, me baja costos tal vez, pero debemos pensar cómo cambiamos este escenario nuevo y esta nueva normalidad también, porque yo sí haría una diferenciación, ¿no? La innovación con pandemia y qué pasa si no hay pandemia. O sea, ya pasamos 2 años después, nos paramos de innovar o de usar tecnología. No, entonces, efectivamente, siempre toda innovación tiene que ir a solventar y solucionar un dolor que tienen nuestros clientes. Y ahí está la clave de la innovación. Y obviamente no hay que tenerle miedo para poder entregarles para poder hacer el cambio realmente. Muy bien, muchas gracias, Fernando. Realmente los procesos de innovación y el tema de metodologías ágiles llega a ser algo muy interesante en este proceso de implementación de tecnología, no solo en temas de desarrollo de software, sino en proyectos en general, metodologías de design thinking son fundamentales para nosotros poder generar nuevas propuestas de valor en función de innovación y de nuestros productos. Aquí, entonces, para ir cerrando un poco estos temas, de ir concluyendo nuestra presentación, quiero hacer una pregunta a Diego. El tema de innovación respecto al consumidor, tecnología y organización, ¿cómo llega a enlazarse de cara a la creación de un producto? ¿Cómo nosotros plantearíamos de mejor manera un servicio, un producto? Hoy en día hablamos mucho del tema de economía circular, economía colaborativa. ¿Cómo podríamos nosotros poder desarrollar de mejor manera eso en función de estos factores? Creo que la primera cosa, Galo, que hay que hacer es entender al cliente, pero no esperemos que el consumidor, el cliente, que es persona, ¿no es cierto?, con sus preocupaciones, con sus dolores, como dice Fernando, no pensemos que el cliente piensa lo impensable. No pensemos que el cliente es capaz, ¿no es cierto? Nosotros somos clientes, por eso lo digo, que somos capaces de entender qué va a pasar en 3, 4, 5, 10 años. O sea, alguien tiene que entenderlo dentro de la organización, ¿no? Y esto hace que de alguna manera tengamos que asumir riesgos, ¿no? Eso es parte de la cultura empresarial. Y tenemos que asumir riesgos. Ahora, es clarísimo, Galo, que hay tendencias. O sea, hay cosas que no van a regresar. O sea, primero se cae el mundo antes de que la inteligencia artificial dé un paso hacia atrás, pues. O sea, la inteligencia artificial es para el siglo XXI y para la siguiente década, ¿sí? Lo que fue la electricidad para la era industrial, pues. O sea, si no estamos viendo que la automatización, ¿no es cierto?, a través de inteligencia artificial se nos viene, no estamos viendo el futuro. Entonces, a ese cliente hay que entenderle desde muchos puntos de vista. Y, por ejemplo, ahora el insight, ve más allá de lo evidente, es un insight, ¿no es cierto?
que tenemos y que es evidente incluso, ¿no es cierto?, es que el cliente tiene miedo. O sea, y siente inseguridad, por más medidas de bioseguridad que asuman ciertos tipos de comercios y de lugares, el cliente dice, sí, podrán tener todas las medidas de seguridad, ¿no? Habrá unos que no, pero podrán tener las medidas de seguridad totales, pero yo voy a esperar a ver qué pasa con este asunto, pues no me quiero exponer. Entonces, creo que para poder conectar una estrategia con un producto, con un servicio, es importante lo que tú estabas mencionando. Creo que debemos pensar de otra manera. Creo que las metodologías que hemos venido utilizando en las organizaciones, metodologías de los años 80, que en su momento eran buenas, ¿no es cierto?, que nos permitían hacer un análisis exhaustivo, necesariamente tienen que ser ágiles, necesariamente tienen que ser rápidas. El design thinking es interesante, el challenge thinking es interesante, Sprint, Scrum, todas estas metodologías que no dejan de ser solamente herramientas o metodologías para el pensamiento, pero depende mucho de la creatividad de las personas para llevar esa creatividad a innovación y lógicamente hacia la rentabilidad. Depende muchísimo de cómo esté también el ambiente organizacional y depende también de qué tanto odiemos a la burocracia. A mí siempre se me ha quedado esa frase, no es una frase mía, es una frase de Jack Welch. Jack Welch, que es un tipo que se murió hace poquito, ¿no es cierto?, el presidente ejecutivo, CEO más importante posiblemente de General Electric, él decía, odia la burocracia. Es lógico, pues si estamos en un mundo complejo, porque realmente nos hemos llenado de complejidades con todo esto, donde necesitamos tener una diferenciación fuerte, un desempeño alto, además del desempeño necesitamos ser eficientes al mismo tiempo. Y hay que sumar a la ecuación la aceleración y la velocidad. Entonces, lo primero que tiene que hacer uno es odiar la burocracia, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos que nuestras organizaciones sean lean? ¿Cómo hacemos que nuestras organizaciones sean ágiles para reaccionar? No es tan fácil, es fácil decirlo, no es tan fácil en la práctica, porque estamos atados a paradigmas, ¿no? Estamos atados a procesos, estamos atados a procedimientos, estamos atados a estructuras jerárquicas, cuando el mundo lo que necesita son equipos de trabajo ágiles, equipos de trabajo conectados, equipos de trabajo multidisciplinares, equipos de trabajo, ¿no es cierto?, que resuelvan problemas en horas, equipos de trabajo que resuelvan problemas en horas y bien, equipos de trabajo que resuelvan problemas en horas bien y con creación de valor. Entonces son cuestionamientos que nos tenemos que hacer permanentemente, Galo. Muy bien, muchas gracias, Diego. Justamente acabas de mencionar al final el tema de los equipos de trabajo. Y esto era algo que le quería preguntar a Fernando, ya también para ir haciendo un cierre. ¿Cuáles son los perfiles que tenemos hoy en día? ¿Cuáles son las necesidades que afrontamos nosotros de cara a la implementación de un proyecto exitoso? ¿Qué es lo que nosotros necesitamos para que puedan salir de la mejor manera los proyectos? Necesitamos más perfil técnico, una persona que sepa integrar la parte de negocio con la parte tecnológica. Necesitamos alguien alguien que sea más analista. ¿Qué necesitamos hoy para que pueda implementarse de una mejor manera un proyecto, ya sea de Internet of Things, de inteligencia artificial, de blockchain? O sea, ¿qué sería lo fundamental en esta etapa? Lo primero que tenemos que hacer es perderle el miedo a los nombres raros, porque finalmente estos nombres raros son los que nos dicen, hay que contratar un data science. Entonces, bueno, hay que traerle no sé, de la China, con COVID. Finalmente, primero, lo que sí es natural es que las cosas no se hacen solas. Necesitamos equipos multidisciplinarios, expertices diferentes, gente que entiende al cliente y gente que conoce de la tecnología. Eso es factor crítico. Cuando decimos que IT haga el desarrollo, ¿no es cierto? Que el área de tecnología haga el desarrollo, pero tecnología no conoce del cliente, tecnología tiene que trabajar junto con marketing, junto con las áreas de experiencia de usuario, es decir, todos los que tienen los insights de estos clientes, ¿no es cierto? Entonces, hacia allá va el camino, hacer equipo. Las compañías deben ser equipos, no solamente decir quiero hacerlo, sino generar equipos de trabajo. Entonces, el gran reto para las compañías es, más allá de los perfiles, es que la gente se vea como un equipo, que la gente aporte, ¿no es cierto?, con su experiencia, los nuevos, los antiguos, los de mayor conocimiento, los de menor conocimiento. Luego vienen, obviamente, las profesiones, que finalmente los perfiles que tú comentas, donde se requerirán ciertos conocimientos. Pero para quienes tenemos unos añitos más en la tecnología, nos ha tocado venir aprendiendo cada 5 años cosas nuevas. Y les aseguro que lo que aprendamos ahora
en los próximos 5 años va a ser muy diferente. Entonces, ¿cuál es la competencia que debe tener entonces la persona? Es el aprendizaje. Perder miedo a las cosas nuevas y aprender. Aprender. Entonces, mañana tendremos en inteligencia artificial algo más. Hay que aprender. Por eso yo hablaba que no le tengamos miedo a la inteligencia artificial. No hay todavía una carrera que diga experto en inteligencia artificial. No, no existe. No hay la profesión ni en las universidades todavía. Pero sí debemos que ese conocimiento, que esa materia entre, ¿no es cierto?, como parte del día a día y van a ver que le perdemos el miedo. Entonces, equipos multidisciplinarios, ¿no es cierto? Gente comprometida, por supuesto, gente con ganas de aprender, porque ahí es donde está en esa chispa de innovación, cuando la gente es curiosa, cuando la gente está probando y fallando, ese tema en la cultura organizacional del no, o sea, no castigar el porque fallaste o porque el proyecto no llegó a lo que querías, pero no porque no lo hiciste, sino porque simplemente esos fueron los resultados. Y tercero, obviamente, llevarle toda esta creatividad, innovación en forma organizada, ¿no? No hay presupuestos abiertos, no hay presupuestos ilimitados, pero esa tampoco puede ser una barrera. Así que fundamental preparar en el mundo a la gente hacia estas nuevas tecnologías. Yo creo que el Ecuador, por eso hablaba al inicio de que una de las debilidades es la brecha eh, de conocimientos de educación, ¿no? La educación primaria, secundaria, tiene que ir cambiando. Debemos enseñar tecnología desde niños, desde el colegio. Y si ustedes conocen más que yo de educación, en la carrera de programación o la materia de programación en Australia, es como recibíamos cívica en el colegio, ¿no es cierto? Es normal que todos sepamos programar, cosas básicas, pero hay que ir cambiando la educación. Entonces, complementando ya en el tema profesional, evidentemente hay roles nuevos, hay nuevas tendencias de tecnológicas, pero no imposibles de conocerlas, entenderlas y ponerlas en práctica. Así que con eso creo que se conforman equipos de trabajo que van a dar resultado. Muchas gracias, Fernando. Tengo una pregunta del público para Diego. Juan Carlos Beltrán nos dice, buenas noches, Diego, qué gusto saludarte. La diferenciación sería también otra variable como la innovación para tener mejores resultados en las empresas y emprendimientos. Sin embargo, ¿cómo manejar el precio de los productos que tienen precios altos para obtener rentabilidad? Gracias, Juan Carlos, buen amigo. Gracias por estar pendiente de este conversatorio. Voy a intentar contestar tu pregunta, Juan Carlos. La verdad es que el desempeño superior o la diferenciación es parte de esta ecuación que habíamos dicho al principio. O sea, la generación de valor está marcada por un desempeño alto, por una eficiencia y ahora por la velocidad o la aceleración. La innovación es transversal. Es decir, la innovación topa al desempeño. Si yo tengo tecnología, innovación, etcétera, creatividad, por supuesto, ¿no es cierto? Es muy probable que, de acuerdo con mi estrategia, mejore el desempeño. Pero también es muy probable que si yo utilizo tecnología, ¿no es cierto?, y tengo una buena estrategia, también haga más eficiente mis procesos y, por lo tanto, tenga una eficiencia en costos. Y también es muy probable que sea más veloz. Porque si yo quiero hacer una venta rápida, por ejemplo, necesariamente tengo que hacer una plataforma y juntar a esa plataforma un montón de servicios adicionales, como la entrega que dijo Fernando al principio, como la facilidad de compra, como las promociones, como servicios añadidos que se puedan añadir a la plataforma y que se puedan incorporar a través de alianzas. La pregunta de por qué todavía son los precios altos, porque no logramos ser eficientes. Primero, no logramos tener un desempeño superior y una gran diferenciación para poder tener un margen superior, ¿sí? Luego, no logramos tener eficiencia, somos muy poco competitivos en temas de eficiencias porque no hemos creído que la tecnología nos puede ayudar en esto, ¿no? Y por lo tanto, o no hemos invertido en talento humano, eso es clarísimo, para tener talento humano mucho más preparado que nos permita ser más eficiente en nuestro modelo de negocio. Y además de eso, si se le suma, ¿no es cierto?, que queremos ganar unos márgenes estratosféricos, ¿no es cierto?, que no tienen razón de ser, entonces nuestros precios son altísimos, cuando la verdad es que deberíamos tener en la mente una ecuación que es fundamental, que es la ecuación del éxito, margen por volumen, ¿no? Entonces, yo debería, sí, tener una diferenciación, tratar de tener un margen, pero realmente por donde viene todo es por el volumen. Entonces, si yo no cuento con plataformas digitales, ¿cómo puedo llegar a públicos que antes no llegaban?
Si no cuento con plataformas, ¿no es cierto?, para vender, ¿cómo puedo llegar yo a otros países? ¿Cómo puedo ampliar mi base de productos, ¿no? Entonces, si uno regresa a ver a las compañías más exitosas, no estoy hablando de las grandes compañías, sino compañías exitosas que son pequeñas, que nacieron en una habitación de una casa o en un garaje, como suele suceder esto, ¿no es cierto? Han ido creciendo porque han ido incorporando más y más clientes de todas partes del mundo a través de tecnología, lógicamente con una estrategia clara. Así que yo creo que, sinceramente, y ya está pasando, no sé si Fernando también lo ha sentido, y tú también, Galo, pero yo creo que los precios van a comenzar a ser precios reales. Sí, ya lo estamos viendo, ¿no es cierto? Puede ser producto de la pandemia, de la crisis, de todo esto, ¿no es cierto? Pero yo comienzo a ver que los precios se comienzan a autorregular. Realmente nosotros éramos uno de los países más caros de América y posiblemente los países más caros del mundo, porque sí, en relación a nuestro ingreso y en relación a nuestra capacidad adquisitiva, realmente pagábamos precios estratosféricos en muchos sectores de la sociedad. Si yo quiero competir bien, ¿no es cierto? Y ganar también mi plata, porque cualquier empresa debe tener un superávit, como sin fines de lucro, debe tener un superávit. Tengo que ser eficiente, tengo que tener un desempeño superior y ahora tengo que ser rápido. Esa es la fórmula del valor. Gracias, Gar. Y gracias, Juan Carlos. Muchas gracias, Diego. Realmente ha sido todo un gusto compartir con ustedes hoy este espacio para hablar sobre la dinámica de las nuevas tecnologías de negocios ante un mundo evolutivo, donde hemos sido testigos de cómo va evolucionando el tema tecnológico, cómo van convirtiéndose las propuestas de valor en necesidades prácticamente, cuál llega a ser el principal problema que nosotros tenemos y llegaría a ser la falta de estrategia en ciertos casos, los costos de adopción que podríamos tener, los equipos multidisciplinarios, el tener una cultura organizacional adecuada para poder implementar de una manera correcta estos proyectos de tecnología, estos proyectos de Internet of Things, transformación digital, Internet of Things, inteligencia artificial, de Big Data. Entonces, realmente es un espacio que nos deja de aquí en adelante muchas preguntas. Podemos seguir utilizando más herramientas para seguir respondiendo ya desde un punto un poco más estratégico, podríamos llamar, desde la parte marketing o desde la parte de finanzas con el tema de fintech, la parte de operaciones. Y aquí realmente el objetivo es cómo nosotros podemos realizar esta cohesión en el ámbito empresarial para generar beneficio y una propuesta de valor. Ha sido todo un gusto compartir con todos este día. Muchas gracias, Diego. Muchas gracias, Fernando. Una buena noche. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos los que nos escucharon. Gracias, Galo y Fernando. Buenas noches. Una buena tarde. Hasta luego.